Si te lo quito te vas a desangrar. Aquí, deténgame. Esto es riesgoso para nosotros porque la ambulancia ya tardó mucho y nosotros nos estamos exponiendo aquí. Tan solo en los últimos días, matan a sangre fría a la secretaria particular y al asesor de la jefa de gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo, la de México. ¿Cómo están? La presidenta se enteró así en plena conferencia. Participación de al menos 4 personas presuntamente relacionadas con el evento. El agresor material y 3 personas más que habrían apoyado en la logística y conducción de los vehículos. En lo que va de año, más de 50 asesinatos contra altos funcionarios de gobierno. Y en la población civil, 74 asesinatos diarios en promedio en México. En Ecuador, las cosas están peor. En abril tomó la posición del país más violento de nuestra América. 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, según Inside Crime. Más de 3.000 caídos en este año. Y si volteamos a cada país hermano, todos están igual y peor. En Colombia se sufre una pandemia de feminicidios. Cada 28 horas, una mujer es víctima. Perú está siendo estrangulado por la cifra de asesinatos. Aumentó un 20% respecto al año pasado las extorsiones a la orden del día. Y si el crimen no es la muerte, entonces es envenenar a la gente y enriquecerse. Alrededor de nuestra América, tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico, cada vez hay más narcos submarinos, o barcos, o canoas, o botes. El destino ya lo sabemos. Estados Unidos, Europa. Ese es Juárez Costas de los Estados Unidos. Y a veces, para desquitar el sueldo, la policía de Estados Unidos nos muestra que trabaja. ¡Auto tu barco! ¡Auto tu barco! ¡Auto tu barco! ¡Auto tu... Pero una detención por cientos de miles de ciudadanos drogados, narcotizados, dormidos, esclavizados a su amo, la droga. Algunos creen que Biden era el salvador, o Trump es real salvador, declarando a los narcotraficantes como verdaderos terroristas. Pero eso al crimen ni le preocupa. ¿Cómo estás? This man is talking to us on the condition we hide his identity. Es la entrevista a un presunto narco mexicano, armado con alto poder de fuego. La entrevistadora le pregunta, ¿qué opina de que Trump lo considere un terrorista? According to the Trump administration, you are a terrorist. I mean, the cartels have been labeled a foreign terrorist organization. What do you make of that? Está fea la situación, ¿verdad? Está fea la situación, pero pues todos tenemos que comer. La entrevistadora le pregunta qué mensaje le envía a Donald Trump. Message to Donald Trump, if he's watching this. Mi respeto, él tiene que según él, buscar lo mejor para los suyos. Pero el detalle que ya están los consumidores, ¿no? Si no hubiera consumidores, pues uno le parara. En la calle de Culiacán, Sinaloa, a algunos soldados pareciera que no les gusta que se graben los anuncios de personas desaparecidas. As we're talking, a soldier blocks our camera. You mean it's not verified? Yeah. Presumably people aren't just putting up posters for the fun of it. They're putting them up because they're missing family members, right?
mientras que se mueran en Latinoamérica por llevar la mercancía. Rosario, Argentina, Paraguay, Brasil, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay, Bolivia. ¿Quién se salva? Nadie. Es nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Droga, negocio ilícito, mercado negro, tráfico de personas, significa muerte. No importa si son niños, mujeres o quien sea. Para 2021, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ya calificaba al continente americano como la región más violenta del mundo, donde hay más homicidios dolosos. En promedio, en el mundo son asesinados por el crimen menos que en América Latina y el Caribe. Así que donde hay más violencia y asesinato, donde hay más crimen y muerte, no es ni Siria, ni Irak, ni la guerra Ucrania-Rusia, ni África, ni Oriente Medio. Es nuestra bella madre patria, la patria grande, nuestra América Latina, capturada por una sola empresa. Crimen S.A. Crimen Sociedad Anónima, llamada así por el analista Carlos Pereira Mele. ¿Cuál es uno de tus dolores principales? Por supuesto que debes de tener un dolor muy fuerte, sobre todo a nivel colectivo. Y uno de esos dolores nos afecta muchísimo a todos, sobre todo los latinoamericanos. El crimen. El crimen es uno de los dolores, padecimientos y, diría yo, cánceres, yo creo que mucha gente, más terribles que nos azotan. Hoy vamos a hablar de justamente esos dolores y está con nosotros Carlos Pereira Mele, él, como ustedes saben, director de Dossier Geopolítico y pues agrupa las plumas más importantes o de las más importantes del mundo de habla hispana y también de no hispana, porque luego tienes unos artículos ahí traducidos. Carlos, muchísimas gracias por hablar de este tema que tú le pones Crimen S.A. Nos vas a explicar qué es esto y cómo opera y todas las vertientes, cómo nos afecta, cuál es este gran padecimiento. Antes de empezar, Carlos, a mí me gustaría escuchar a un policía, a un jefe policíaco de nuestros países, cualquiera, tomamos uno al azar, para que nos explique en primera instancia cuál es ese problema, cuál es ese padecimiento, por favor. A contar en mi unidad con 160, yo tengo solamente 100, tengo un déficit de 60 efectivos, ¿no? Entonces eso hace de que el trabajo sea mucho más estresante, ¿no? Mucho más pesado y no abarquemos lo que tenemos que abarcar también. Creo que esta es una de las explicaciones, con todo el respeto de los policías, que se repite en la sociedad más superficiales y que la sociedad repite, que es la falta de policías, que es la falta de preparación de los policías, que son muy poquitos policías, que los criminales tienen armas superiores, y bueno, de ahí nos vamos con infinidad de explicaciones que ya todos conocemos, como que están coludidos los policías, respetan a los delincuentes, son los mismos delincuentes, bla, 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 bla. Pero creo que esto es mucho más que eso, ¿no? Mucho, mucho más que eso, porque incluso no está ni siquiera el problema en nuestra sociedad. Ya nos explicarás, Carlos Pereira, bienvenido. ¿Qué es esto de Crimen S.A. y por qué te preocupa este tema? Por favor, adelante, te escucho con mucha atención. Bueno, gracias Roberto por esta invitación. Me encanta tu programa, como siempre, magnífico, con grandes expositores, algunos amigos personales, por supuesto, y que siempre tratas temas que no son el común, que no son lo tratado con la habitualidad que hacen los medios de comunicación general, ¿no? Y en este rubro que es un rubro doloroso, como vos bien has dicho, quizás uno de los sectores más afectados
por esta situación de la criminalidad es justamente el periodismo. El periodismo en América ha sufrido enorme cantidad de bajas por valientes trabajadores reales, trabajadores no ensobrados, como le decimos nosotros a los que se le paga para decir lo que tiene que decirse y ocultar la realidad, ¿no? Y bueno, y eso se ha visto fuertemente observado en la cantidad de periodistas que han sido asesinados vilmente por distintas pandillas y también por organizaciones que a alguien los ha entregado en una forma muy soez, muy maligna, ¿no? Bueno, de lo que estamos hablando en esta oportunidad, todo esto arrancó, te digo, fíjate, por un punto que parece una soncera, ¿no? Todo esto que tú me convocaste arrancó hace varios días atrás en una ciudad de Argentina, la tercera ciudad en importancia de la Argentina, que es la ciudad de Rosario, que tiene un gran puerto por donde sale la gran producción alimentaria argentina, especialmente cerealera, y que esto se debió a que un humilde cocinero filipino de un barco extranjero que estaba cargando allí cereales, se pone en una situación de nerviosismo, llama al capitán de su barco y le dice, mire, acá están subiendo cosas que no se deben subir. Nada más y nada menos que 497 kilogramos de cocaína. O sea, media tonelada. Pero entonces ahí empieza toda esta nube de guerra y empiezan todos estos alegatos que claro, que sí, que hay algunos comprometidos que no. Y la verdad que, por supuesto que de esa forma evadimos el fondo de la cuestión, evadimos quiénes son los principales responsables, quiénes son los grandes beneficiarios de todo esto. En primer lugar, debemos reconocer que el manejo de la droga es un manejo que permite el control social, político y económico de enormes regiones, de muchos países y en algunos casos muy particulares de controles sociales en países de los llamados del primer mundo, donde realmente las crisis económicas y sociales están creciendo en una forma abrumadora. Dicho todo esto, y sin dejar de evaluar lo que estaba aconteciendo, este mismo pobre cocinero filipino que estaba en ese barco, reconoce que en un puerto anterior, en el puerto de la ciudad de Montevideo, la capital de la República del Uruguay, se habían cargado otros 500 kilos de cocaína. Entonces ahí llegamos a la conclusión de que estamos en presencia de una tonelada de cocaína. Y este personaje, cuando balbuceaba ante la declaratoria, ante la justicia, decía que quienes lo habían incentivado a permitir, porque ingresó en la carga de los alimentos que se van a usar en el barco durante su viaje, ¿no es cierto?, para alimentar la tripulación, le dijeron, pues no te preocupes, relájate, fue la palabra, relax, decían en inglés, relax, porque esto lo hacemos 3 veces por mes. Esto lo hacemos 3 veces por mes en este barco. O sea que estamos hablando de 3 toneladas por mes. Vaya a saber de hace cuántos años, etcétera. Bueno, esto por supuesto que nos lleva a profundizar mucho más en toda esta temática. Lo primero que debemos entender también, además del control social, político y económico, es que drogas y guerra están totalmente identificadas. Se confunden prácticamente. Hay una estrecha relación entre guerra y drogas.
En este tema de las drogas podemos incluir el alcohol, la cocaína, las anfetaminas, la marihuana, ¿no es cierto?, la morfina, etcétera. Entonces esto nos lleva porque con nuestro grupo de compañeros que trabajamos en dossier, hay algunos que han hecho mucho trabajo de campo sobre este tema. Hay un argentino que tuvo que huir de México porque fue amenazado en Ciudad Juárez, le dieron 24 horas para abandonar el país, si no me lo degollaban, ¿no? Que hay toda una gigantesca infraestructura montada detrás de todo este gran negocio del crimen sociedad anónima. Porque cuando hablamos de crimen sociedad anónima, estamos hablando de una estructura organizacional que tiene a su vez apoyo en aparatos estatales y en aparatos económicos. Porque si no, no se puede dar estas características, no podrían funcionar como se está funcionando hoy en día y no podría ocurrir lo que está ocurriendo. Fíjate que las dos grandes guerras mundiales fueron famosas, por ejemplo, por la utilización de drogas. Tanto las tropas aliadas de Norteamérica como las tropas del eje alemán estaban casi todas consumiendo distintos tipos de anfetaminas y de drogas que los transformaban en especie de máquinas de matar, y por ello muchas veces se puede explicar los crímenes que se han cometido en esas dos guerras, debido a que mucho personal militar estaba con tremendas influencias de drogas que se le aplicó. El hecho más contundente es, porque yo siempre, cuando uno lee el tema de México, ¿qué lee? Los carteles. Y que el cartel de acá, que el cartel de allá, que está todo manejado por las grandes mafias, etc. Ahora, ¿quién fue el país que le compró la mayor cantidad de droga, heroína o opio para hacer morfina a México en la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué? Porque como nadie estudia nada y estamos en manos de analfabetos locuaces que se llaman periodistas, entonces nos encontramos con que, claro, la producción de opio se hacía en Asia, fundamentalmente, y se sigue haciendo en Asia. ¿Y qué ocurrió? El triángulo de oro entre Birmania, Laos y Camboya cayó bajo el ejido del imperio japonés en los primeros momentos de la gran expansión japonesa, y se quedaron sin la provisión del opio, y por lo tanto conseguir morfina era muy complicado porque hace falta tener la planta de opio para poder elaborar el producto. Y como todos sabemos, cualquiera que haya visto una película norteamericana de guerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando hieren a un soldado inmediatamente llega uno con la Cruz Roja en el brazo y le pone morfina. Ahora, esa morfina venía de México, porque había un acuerdo no formal, pero sí por debajo cuerda. Ahora, claro, la Segunda Guerra terminó, pero la producción no se paró. Porque esto no sigue las reglas famosas del mercado. Acá siguió existiendo la posibilidad de seguir haciendo gigantescos negocios. Bueno, y en este aspecto debemos recordar que el otro gran paraíso de las drogas fue Vietnam. En Vietnam, la cantidad de soldados norteamericanos que para poder mantenerse en un estado, en un país que desconocían, con una geografía que le era totalmente adversa, recurrieron a todo tipo de droga, y allí se hizo famosa el LSD, famosa, y que luego lo llevaron a Estados Unidos, y de ahí fue el famoso boom del LSD en los años 60, el hipismo, etc. Pero fue consecuencia de la guerra de Vietnam. Fíjate cómo una guerra tiene consecuencias sociales,
políticas y económicas luego en otras en la nación que originó el conflicto. Y para cerrar este tema del conflicto con las guerras, no nos olvidemos de que Estados Unidos estuvo 20 años interviniendo en el país que es el mayor productor de opio, que se llama Afganistán, y que extrañamente durante su ocupación se quintuplicó la producción del opio. Tal es así que acá tengo un dato del año 2017, se produjeron 9.900 toneladas de opio por un valor de 6.600 millones de dólares. Ahora la pregunta que uno debe hacerse es, ¿Afganistán es un país mediterráneo? Es un país que tiene frontera con países vecinos, y como tú bien sabes, que has vivido en Irán, sabes que ha sido un tremendo problema para el régimen iraní la frontera afgana, porque por ahí se intentaba traspasar toda la producción rumbo a Europa. Y eso ha llevado a que el gobierno iraní estableciera una especie de muro de Berlín en la frontera, y de tremendos enfrentamientos militares con las bandas de afganos que intentaban, y hay decenas de policías asesinados o muertos en el combate por el narco, y además los efectos lacerantes sobre la propia población iraní, porque a mucha gente la hicieron consumidora del opio, infelizmente. Bueno, eso es una de las aristas, ¿no es cierto? Y entonces ahora entramos en la otra arista que para mí es muy importante. Primero, y que de la cual nunca se habla. Se habla siempre de que nosotros los latinoamericanos somos los grandes responsables de la producción de cocaína, marihuana y algunas otras drogas, ¿no? Pero ¿y los países consumidores que no hay responsabilidad? No hay ninguna responsabilidad en nada. Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo y le sigue luego el mundo europeo. Por ello allí se dirigen las producciones. Nuestra producción, la que pasa de que se descubrió, vuelvo al principio, que descubrió este cocinero filipino, es un barco que salía cargado de cereales hacia Europa, porque los puertos argentinos y uruguayos envían la producción no a Estados Unidos, sino a Europa. Bueno, entonces ahí tenemos otro punto, ¿no es cierto? Y después están los países productores, que por supuesto es las Américas, por supuesto que es África con el hachi, o hachis, y también la Asia con los opiáceos. Pero también hay una nueva producción que tiene mucho que ver con la industria farmacéutica, y esa la disponen los países desarrollados, porque ahí va la industria farmacéutica con la industria química, y son todas estas nuevas drogas sintéticas que están ya superando a las, digamos, de origen natural, como es la cocaína o la marihuana. Entonces, como estamos viendo, estamos observando que hay un modelo criminal internacional que se está moviendo y se está reorganizando, pero que a su vez no cuenta con una lucha coordinada, extrañamente. Porque no hay una lucha coordinada. Supuestamente Estados Unidos creó una oficina especial de la lucha contra la droga, que es la DEA, pero parece ser que tiene una enorme capacidad de errar a sus accionares. Y en Estados Unidos captura poco y nada de quiénes son los grandes distribuidores, ¿no es cierto? Y en nuestra América siempre es una especie de reguladora, porque parece ser de que elimina un cartel para que se fortalezca otro. Y se ha visto y se ha demostrado durante la operación que se hizo durante la presidencia de Obama, recuerda que fue público esto, de que se le entregaba armas a los carteles
mexicanos para tener supuestamente de esa forma el seguimiento para ver cómo funcionaban en la práctica. Le dieron armas de última generación a grupos de criminales. Y vamos al punto más importante, ¿no? No puede existir el crimen sociedad anónima sin una estructura político-estatal que la proteja y un sistema internacional bancario que le permita manejar el ciclo de los gigantescos fondos que están moviendo. Porque el crimen sociedad anónima, una de sus aristas es la droga, pero luego está el tráfico de personas, luego está el tráfico de órganos, luego está el tráfico de productos, a nosotros le decimos truchos, pero son los productos que son falsificados, que también son miles de millones de dólares. Y no hay una estructura extrañamente internacional o regional que opere con un aparato de inteligencia suficiente para hacer este tipo de seguimiento y este tipo de combate, porque este es un combate integral, no es un combate, como vos bien pusiste, un policía que dice que me están faltando 50 efectivos. Y si siguen la cosa le van a hacer falta 100.000 efectivos y no se va a lograr controlar absolutamente nada. Exacto. Ahí, perdóname que te interrumpa, es un paréntesis, Carlos. Lo que estás diciendo es que entonces el concepto de política diseñado desde los estudiosos de hace 2 milenios, de ver los sistemas para proteger a los pueblos, se ha reducido a nada más una máscara, tanto la interna como la internacional, de administrar a los que toman la estafeta. Es decir, gobiernos van, gobiernos vienen, carteles de la droga van, desaparecen, aparecen otros. Todo es el mero espectáculo de la administración de inquilinos del poder. Creo que así le llamas tú en un artículo que escribes. La política se ha convertido en administrar a los inquilinos del poder que llegan, están unos años, dicen que van a acabar con el crimen, que van a darle lo que sea de programas sociales al pueblo, pero en realidad ellos saben, todos saben y nadie hace nada. ¿Es más o menos así, Carlos? Pero por supuesto que es así, estimado, porque no puede ser de que el aparato estatal, porque cualquier vecino, es increíble, yo he sido docente universitario, secundario, y mis alumnos me decían, profesora, en la otra cuadra estaba Pepe, para poner un nombre, que es el que vende los porros, le llaman porros acá a los de marihuana. Y hace mucho, dice, hace meses que está ahí. Y nosotros teníamos un patrullero policial que daba vuelta todos los días por la escuela para ver si había algo raro. Y Pepe seguía vendiendo. Entonces Pepe tiene autorización para vender. Ahora, Pepe también tiene que coparticipar de las ganancias de ese efecto. Pero no lo reduzcamos esto a un simple y humilde grupo de policía que están en un patrullero. Vayamos realmente a las fuentes profundas de todo esto, porque todo esto necesita un gigantesco aparato de protección. Porque te reitero, el barco que del cual se descubrió, no por investigación de la Policía Federal Argentina o por alguna agencia como la DEA, sino porque habló un cocinero, lleva 3 toneladas por mes a Europa. Y eso en un barco. Y todos sabemos que en Estados Unidos y en Europa entran toneladas. Esto no estamos hablando de kilos. Y esas toneladas a su vez necesitan
un lugar donde concentrarse, como cualquier sistema comercial, tener grandes almacenes que luego hacen subalmacenes y luego la distribución termina llegando hasta el pueblo más lejano en Europa y en Estados Unidos, y porque se consume no solamente en las grandes urbes, se consume también en las pequeñas urbes, o sea que hay y tiene que haber conocimiento en todos lados de quiénes son los que se están hoy vendiendo estos productos y dónde están las grandes almacenes donde se guarda estos productos. Sin embargo, allí no opera absolutamente nadie. Y lo que se descubre de vez en cuando, según las propias Naciones Unidas o algunas fuentes policiales, es simplemente el 5% de lo que se mueve en el rubro drogas. Y vuelvo a reiterar, estamos hablando del rubro también tráfico de personas, estamos hablando de tráfico de órganos, estamos hablando del tráfico de productos falsificados, etcétera. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y esos miles de millones de dólares tienen lugares donde perfectamente ser blanqueados esos dineros. Y que no son precisamente en los países del tercer mundo a los que se nos hace responsable de ser culpable de este flagelo del tema de la droga, sino que son países centrales que utilizan esas grandes masas de dinero en forma realmente irregular para mantener un sistema económico basado en un modelo que se llama neoliberalismo. No nos equivoquemos ni hablemos con eufemismo. Digamos la verdad de las cosas como son. En mi país, infelizmente, en las últimas horas acabo de escucharlo hablar a quien dice ser presidente de la República Argentina, que yo no lo reconozco ya a esta altura de la situación, en la que dice que va a blanquearse los dineros de todos los argentinos que quieran blanquear y no se les va a consultar absolutamente de dónde provienen esos fondos que van a hacer introducir en su sistema bancario. ¿Qué significa eso? Si yo soy del cártel de Sinaloa, me vengo corriendo a la Argentina y acá está, total, acá no hay problema, ¿no es cierto? O si pertenezco a algún grupo disculpen, si pertenezco a algún grupo de estas bandas que hoy en día asolan nuestro territorio, también lo puedo hacer. El tema es, mi estimado amigo, que atrás de todo esto, y quiero terminar porque quiero poner el ejemplo del caso argentino que es realmente catastrófico. Te voy a decir que donde el barco ha sido intervenido, que se llama, que ya se los dije, la ciudad de Rosario, es un puerto. Ese puerto en la década del 30 del siglo XX se la conocía como la Chicago Argentina. Todos sabemos por qué le decían la Chicago, porque en Chicago, de Estados Unidos, estaba Al Capone, porque la mafia italiana se había instalado en la ciudad de Rosario. Hubo un proceso militar, uno de nuestros tradicionales golpes, que hizo una limpieza drástica de los grupos mafiosos que se quisieron instalar en la ciudad de Rosario y fueron realmente exterminados, no vía legal, ¿no? Se utilizaron todas las formas ilegales, pero fueron erradicados. Ahora Rosario vuelve a hacer todo esto. Pero ¿y por qué todo esto vuelve a aparecer? Porque desde hace 3 décadas, para serme específico, de los años 90, el gobierno del señor presidente Carlos Saúl Menem privatizó todos los puertos argentinos. Por lo tanto, los puertos son de empresas y allí no pueden operar la fuerza de seguridad nacional, tanto prefectura, tanto gendarmería, tanto policía federal. Únicamente actúan allí policías de estas empresas privadas de seguridad que tiene cualquier empresa. Segundo, todo se traslada por el río más importante que tiene la Argentina y que une con países como Uruguay, Brasil
y Paraguay y también Bolivia, que es el río Paraná. ¿Qué pasa? El río Paraná, como formamos parte de un complejo, de un acuerdo que se llama Mercosur, los países que integramos el grupo no pueden ser, si son de otra bandera, controlados, aunque el río, las dos bordes del río, las dos orillas sean argentinos, no pueden ser investigados a no ser que se pida orden especial al juez del país de bandera de la que transporta. Tercero, para poner más clara la situación, Paraguay es el segundo país que tiene la mayor cantidad de barcazas del mundo, ¿no? Mediante la cual se trasladan los productos de todo el Mercosur rumbo a ¿dónde? Al puerto de Montevideo. Y, casualidad, en el puerto de Montevideo en los últimos años se va detectando que el crecimiento del tráfico de estupefacientes se incrementó en gran forma. El mayor descubrimiento fue hace 3 años atrás, en Hamburgo, cuando llegó un barco cargado del puerto de Montevideo con creo que 3,5 toneladas de cocaína. Pero a su vez, no se olviden, ahí está el río Paraná, muy bien, gracias, para que lo ubiquemos. Bueno, el gobierno de la calle Pou tuvo un serio problema tremendo porque un gran mafioso colombiano se le había entregado pasaporte uruguayo expeditivamente, había sido detenido en África, creo que en Túnez, y fue liberado porque tenía ese documento. Eso causó una crisis internacional. Y ese personaje detenido y luego liberado estaba totalmente imbricado en la investigación del asesinato del principal fiscal antinarcótico de Paraguay, que fue asesinado en Colombia en su luna de miel. Fíjate entonces cómo el crimen sociedad anónima, como le llamo yo, está totalmente interconectado, interrelacionado, y nuestros países carecen, por rara casualidad, de unas legislaciones que permitan que operemos en conjunto y que nuestros sistemas de seguridad sean totalmente coordinados. Es más, la Argentina tiene acuerdos con la DEA, tiene instalado bases de la DEA. En Paraguay está instalada la DEA fundamentalmente en lo que se denomina el triángulo de las 3 fronteras, ¿no? Entre Argentina, Paraguay y Brasil, donde está Ciudad del Este, que se dice que allí hay un gran tráfico de drogas, ¿no? Y de material falsificado, y sin embargo no hay ningún descubrimiento. Y los grandes grupos de carteles brasileros se han instalado en Paraguay. El primer comando de la capital, ¿no? y el Grupo Vermelho, que son los 2 mayores carteles brasileros, se han instalado en Paraguay. Entonces, como vemos, se ha hecho toda una infraestructura, pero que vuelvo a reiterar, que además de tener control territorial, tiene fundamentalmente protección estatal. Porque si no hubiera un sistema político, policial de investigación y judicial coordinado, y en práctica, esto no podría ocurrir. Esto se debería haber podido frenar hace rato. Y por último, todo esto termina en algo que se llama: esta plata se la lava en un banco. Por lo tanto, si no está y no se persigue dónde va a parar esos dineros y cómo se hicieron esos dineros, evidentemente que esto no va a terminar. Vuelvo a decirte, como ese pobre policía, le pondremos 2 millones de policías y el banco va a seguir recibiendo toneladas de dinero porque el narcotráfico
y todo el crimen sociedad anónima funciona en otros niveles y esto es una persecución de pequeños elementos que no hacen en lo más mínimo o afectan en lo más mínimo a este gigantesco negocio que es realmente la muerte, porque juegan con la muerte de los ciudadanos, tanto de los que consumen como de los pobres pueblos que nos tienen esclavizados para que seamos productores de esta porquería que consumen en otras regiones, lamentablemente. Ahí va la pregunta final. Carlos, excelente exposición y qué bueno que le nombras Crimen S.A. Gracias por tu aporte intelectual y por tu estudio sobre esto. La pregunta, bueno, primero un apunte, por ahí veíamos los precios de la cocaína, $14 en algunos países como Bolivia, o hasta 220 el gramo, o $226 el gramo en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. O sea, hay un abanico de precios ahí tremendo, lo que hace que una tonelada pueda valer desde $14 millones hasta $300 millones. Imagínate, 3 veces por semana o en un barco, y eso es solo un barco, hay muchísimos barcos, estamos hablando de cosas multimillonarias. El ejemplo de Pepe también es curioso, bueno, no es curioso, sino es la radiografía. Pepe, el que vendía cerca de tu universidad, pues no solo es Pepe, el mismo modelo se repite con Pepe el diputado, con Pepe el procurador general, con Pepe el presidente, y no solo se repite en tu país, sino también se repite en mi país, en tu país que nos estás viendo, ya sea Perú, Colombia, Estados Unidos, Canadá, o sea, se repite en todos lados. Entonces, no estamos hablando ni de Rosario, Argentina, sino estamos hablando del pulpo geopolítico o geoestratégico. Y ahí viene la pregunta final para que concluyas. Esta organización multisistema global está diseñada solo para vender droga, personas, vender muerte, porque le llamas a alguien y quieres que mate a alguien, pues entonces también vende todo. Está diseñada para vender lo prohibido solamente y hacerse multimillonario, o es todavía algo más. Está diseñada para controlar al ser humano. O sea, no solo es la búsqueda de riqueza, mala vida, no es solo la búsqueda de poder, mal habido, sino que si nos alejamos y vemos, como siempre me gusta, desde un extraterrestre lejos el mundo, no está diseñado esto para simplemente controlar. Y allá donde me quieran hacer lo que sea, pues los puedo controlar. Los agarro del pescuezo, del cuello y los zarandeo, los mato a unos. Pero es el control, finalmente, Carlos, y nos vamos, perdóname. Gracias. No, es justamente ese es el fin de esta operación. ¿Quién fue el que inventó todo este modelo, lo legalizó y lo hizo realmente eficaz? El Reino Unido de la Gran Bretaña. Cuando en 1830, 60 inició la famosa guerra del opio en Asia, primero a través de una compañía de las famosas Indias Orientales, y luego se hizo cargo del negocio, entre comillas, del opio en la corona británica, y a partir de ese momento empezaron a controlar todo el territorio asiático y también a controlar a las poblaciones, y por eso decía que esto es un elemento que hace control social, porque crea una masa de dependientes, de enfermos, de personas que no son sanas y que además son totalmente inútiles para cualquier otro tipo de actividad,
y también un control político y económico, porque como vos bien decís, está el Pepe diputado, está el Pepe gobernador, está el Pepe presidente, que funciona también porque hay detrás de él un gigantesco atache o un expediente en que dice, si usted no hace esto, aparece esto en la prensa. En esta prensa que oculta todo esto y que engaña a diario a miles y miles de personas con esa neblina de soncera a la que nos están permanentemente atosigando, pero que realmente cuando hace falta hacer un cambio profundo de alguien que está causándole o con posibilidad de causarle la ruptura del modelo de control, inmediatamente aparecen las pruebas, o que es un sátiro, o que es un degenerado, o etcétera, etcétera. Y ese es el modelo occidental, mi querido amigo, basado en un capitalismo salvaje, que lo importante es la ganancia, no importa los sacrificios y los sufrimientos que se le imponga a una población, a un territorio o a un país. Infelizmente, eso es lo que está funcionando en Occidente. Y eso es lo que en muchos países que son atacados hoy en día por esta misma prensa como dictatoriales, totalmente antidemocráticos, autocráticos, etcétera, se ha prohibido o son perseguidos este modelo del crimen sociedad anónima. Gran casualidad, gran casualidad. En cambio, en los demás países donde sabemos que hay un montón de dictadores, autócratas o este mismo señor que tú lo mostraste hace unos minutos, el señor Bukele, que ahora ofrece cárceles para ganarse unos dólares, ¿no es cierto? Y se ha descubierto que ha tenido y se deberá seguir teniendo evidentemente acuerdos con las maras, porque de la noche a la mañana parece ser de que todo desapareció en El Salvador, y la realidad me parece que no es tan fácil de que eso hubiera ocurrido si no hubiera habido acuerdos por debajo de la mesa, además de dinero, etcétera. Bueno, y ahora nos ofrecen esta otra nueva, nueva posibilidad, entre comillas, del combate, cuando en la realidad lo que no se combate es quién va a los paraísos fiscales a controlar qué es lo que está pasando ahí. Pues muchísimas gracias, Carlos, de verdad, excelentísima exposición. Ojalá que tú que nos veas, vuelvas a ver el programa, te tomes un cafecito, lo pares, lo reflexiones, salgas de tu casa y lo compartas, no el link, sino lo que te venga a la mente, si estás en contra de lo que se dice aquí o a favor, compártelo y convérsalo, platícalo con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tu compañero de trabajo. Creo que la solución ahí ya la diste, Carlos, no es apostarle ni confiar en un político, en un diputado, en un presidente, en un gobierno. Creo que ante este monstruo gigantesco del tamaño del planeta, parecería ser que una de las soluciones es aquí, en cada uno de nosotros, empezarse a alejar Correcto. de este crimen SA. Cuando vengan a proponerte alguna corruptela, alguna mordida, como se dice aquí en México, alguna corrupción, sonríe, gracias, alejarse y promover los otros valores de los que está hablando Carlos. Por ahí podríamos empezar a resolver el planeta, porque pelearse con este monstruo, pues terminan aplastándote, ¿no, Carlos? Sí, exactamente, coincido con vos. Y otra cosa de que se me pasó por alto es que la militarización no es la solución, porque en todos los países donde se ha aplicado el modelo de militarización de la supuesta lucha contra el narcotráfico, terminó siendo peor el remedio que la enfermedad. Y si no, fijémonos Colombia, si no, tenemos el ejemplo también ustedes en México y en otras regiones donde se ha utilizado a las Fuerzas Armadas, que no ese es el rol que tienen que tener, porque
tienen otro rol muy específico en las Fuerzas Armadas, ¿no? Que defender no solamente la patria, sino también defender los recursos naturales, defender la soberanía de la nación integralmente, no solamente la frontera y la bandera, sino integralmente la soberanía en las decisiones soberanas que tiene que tener un Estado. Y no dedicarlos a ¿qué? A combatir a grupos que se los debe combatir con algo que es fundamental, la inteligencia. El sistema de inteligencia tiene que ser tan fuerte y tan capaz de poder desmantelarlo, porque si nosotros sabemos dónde está Pepe vendiendo, imaginemos que el Servicio de Inteligencia Policíaco lo debe saber hace rato y debería haber operado hace rato y se hubiera solucionado este problema. Carlos, un abrazo gigante. Hermano, gracias y qué bueno que... déjame ser cursi, por favor. Qué bueno que hay personas como tú en la trinchera intelectual que levantan la voz y denuncian justamente esto, porque la mayoría de personas está embobada, enajenada y sigue enajenándose con los medios tradicionales de comunicación, viendo su fútbol, hasta que es hermoso el fútbol, pero sus telenovelas, y estos temas ni les importa, y lo peor es que sí lo sufren, y cuando lo sufren preguntan, ¿y por qué? Bueno, pues claro. Ahí está. Abrazos, Carlos, gracias. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.